Horizonte. Tanto tiempo que no hago transmisión. Esta vez no he dado. Mm, Hemos descansado un rato de las transmisiones porque en realidad eh, lidiar tanto con una transmisión, oh, es por la Bruno. Y a esta hora recientemente, ahora, eh, ahora, he creado una radio. He creado una radio que se llama Bruno Alfán de YouTube TV. Esta es la mejor radio que pude haber creado en la vida. Churo está. Son las 9 de la noche. Vamos al tiro con las noticias. Eh, Recientemente estuve viendo videos de YouTube, eh, pero creo que ahora, mientras le pongo algunas noticias, yo voy a estar... Y es Cyber en Sodimac.com. Presentamos 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Y comenzamos con lo que ocurrió este lunes en la comuna de Tiltil, donde 9 colegios amanecieron sin clases por falta de liquidez. Una dramática situación que afecta a más de 2.200 personas, entre alumnos y profesores. Bueno, pese a las conversaciones que se extendieron a lo largo de toda la jornada, los trabajadores de la comunidad escolar no volverán a sus labores a menos que se les paguen las cotizaciones adeudadas y en muchos casos también los sueldos. A las 10 de la noche me enteré de que el colegio estaba cerrado. El municipio dice que intentó evitar que este día llegara, pero la realidad superó cualquier buena intención. La deuda era demasiada. No vamos a tener clases, no vamos a tener colegio, no vamos a tener nada. ¿Qué vamos a hacer? Y así, este lunes en Tiltil casi 2.000 niños se quedaron sin clases hasta nuevo aviso. 200 docentes y asistentes de la educación con solo parte de su sueldo y tal vez sin trabajo. Nos pagaron menos del 40% de nuestros sueldos el día sábado. Y además, que nosotros como no tenemos sindicato y a venir a manifestarnos hoy día, no están descontándonos el día por venir para acá. La municipalidad de Tiltil debe más de 18.000 millones de pesos desde el 2017 en deudas previsionales que se judicializaron. Vinieron los embargos, se les retuvo parte de la plata que el ministerio les da para funcionar. La otra parte de esa subvención la retuvo el mismo Mineduc por no cumplir con el pago de las cotizaciones. El tiempo pasó, se sumaron intereses, reajustes, se quedaron sin plata, ni para pagar sueldos alcanzó. Pero aquí hay algo mucho más grande y estructural que es un abandono del Estado. Y ese abandono del Estado surge justamente en la década del 80 con el proceso de la municipalización de la educación, generando este conflicto no solo en Tiltil. La rutina de los muchos apoderados va a cambiar. Los niños se quedaban aquí, tenían su alimentación acá. Claro que sé que hoy día igual están dando la alimentación, pero ¿qué va a pasar con las clases? Es apoderada del Liceo Polivalente hace 3 años, pero hoy amaneció cerrado y sus 2 hijas sin clases. La menor tiene síndrome de Down y dice es el único establecimiento en la comuna que la recibe. No hay colegios para ellos, ni pañillos con TEA. Aquí están todos sus amigos, que nos den una facilidad o que nos digan no se cierra a fines de año y se termina este año. Es como muy insólito esta situación. Mientras en Tiltil hubo protestas casi todo el día, en Santiago una serie de reuniones para buscar una solución. Se acordaron distintas medidas, la más próxima para la liquidez del municipio. Nosotros ya entregamos un certificado que permite indicarle al tribunal que las cuentas del ministerio que tienen los recursos de Tiltil que están retenidos pueden ser embargadas. ¿Qué significa esto? Que eso libera inmediatamente recursos municipales de la corporación para poder completar los sueldos que no fueron completados. También se inyectarán recursos a la municipalidad desde el Fondo de Apoyo a la Educación Pública a mediados de este mes. Esperamos que justamente estas diferentes gestiones nos permitan rápidamente generar una inyección cuanto antes de la liquidez necesaria para cubrir a lo menos los sueldos líquidos de los trabajadores. Para nosotros no es suficiente. Nosotros creemos que el ministerio de verdad se tiene que hacer cargo, intervenir. La corporación sabemos que no es fácil, el ministro no nos explicó, pero es lo que estamos pidiendo. Así recibieron al alcalde más tarde en Tiltil.
La educación pública en Tiltil, según el formato que hoy día existe, no se logra financiar por sí misma. Hoy día esperamos y confiamos en la buena voluntad de las autoridades de gobierno. ¿Qué pasará más adelante? Se preguntan varios de estos profesores. Ya algunos han jubilado y han tenido el problema. Es más, 4 colegas de acá de la comuna murieron esperando, entonces es un tema bastante delicado y trágico. Aquí las escuelas que hoy amanecieron cerradas, con riesgo de desaparecer, incluida la Corporación de Educación Municipal. Pese a las negociaciones, el conflicto no parece solucionarse. Es una decisión de los trabajadores del día de hoy y que nosotros vamos a resolver. Nosotros continuaremos esta movilización. Todo esto hasta que se nos paguen los sueldos completos. Vamos a continuar con esto, no se efectuarán tampoco turnos éticos. Un panorama incierto en Tiltil y que por ahora deja a estas familias, funcionarios y alumnos sin una solución concreta a 3 meses de terminar el año escolar. Y este es un ataque sin precedentes en la zona. Por lo mismo hay muchas dudas. Durante 20 minutos aproximadamente rondaron la casa de una familia para después atacarla con bombas Molotov. Por fortuna, solo una de ellas se encendió y el fuego fue controlado. Las víctimas no logran explicarse la agresión, que pudo ser fatal. Sorpresivo ataque en medio de la noche. Una bola de fuego cruzó las murallas de esta casa en la comuna de Maipú. Se escuchó un ruido fuerte en el techo y después como que algo rodó sobre el techo. Entonces yo dije, a lo mejor están peleando algunos gatos, algo pasó. El sonido y el olor que despertaron a este vecino evidenciaron algo peor. En la cocina, por el extractor de aire que tiene el calefón, me doy cuenta que hay como una luz. Yo pensé que había alguien arriba con una linterna, algo por el estilo. Paulo nunca imaginó que estaba siendo víctima de un ataque cuando se percató de que su techo ardía. Di una llave que tengo ahí con una manguera y con eso empecé a apagar el fuego mientras le hablaba a mi señora para que llamara a los vecinos. La sorpresa llegó una vez apagado el fuego. Cuando me subí al techo a revisar que estaba humeando todavía, encontré que había una botella. Y ahí recién nos dimos cuenta que era como una Molotov, que es la que habían tirado, y después encontramos 2 más. 2 de los artefactos explosivos se apagaron, incluso uno cayó en la piscina. Un grupo aproximado de 3 a 4 sujetos habría concurrido momentos antes hasta su domicilio y le habría arrojado aproximadamente 3 bombas Molotov, de las cuales una habría caído precisamente en la techumbre, la cual habría originado, en este caso, las llamas. La lanilla en el techo actuó de combustible, pero el zinc permitió que el fuego no creciera. Minutos antes, en medio de la oscuridad, las cámaras de seguridad captaron a 4 hombres en distintas calles del sector. Reiteradas veces, circularon a rostro descubierto, con chaquetas de color oscuro y jockey, algunos a pie, otros en bicicleta, pendientes de cualquier movimiento con una clara actitud sospechosa. Que yo sepa, yo no tengo problemas con nadie. Yo pienso que se equivocaron. Ahora, no sé si algún vecino tendrá alguna rencilla con alguien, no tengo esa información, no lo sé. Pero es raro, súper raro, no tengo como una explicación. Las cámaras de seguridad habían sido instaladas un día antes. El origen y motivo del ataque sigue siendo una incógnita. En el corto o mediano plazo no se mantiene registro de domicilios particulares afectados por uso de bombas Molotov. Carabineros continúa con las diligencias para dar con el paradero de los responsables. La incertidumbre preocupa a Paulo. ¿Qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo me puedo cuidar? O sea, yo con una cámara ya no puedo hacer nada, porque puedo ver qué pasó. Pero una cámara no me ayudará si me tiran otra botella encendida. 3 bombas Molotov que tenían un blanco definido. La investigación determinará el quién y por qué de este sorpresivo y violento ataque. Quemar la rectoría del Instituto Nacional. Esa fue la amenaza que la dirección del liceo recibió a través de las redes sociales a menos de una semana de registrarse, usted recordará, un incendio provocado por encapuchados en la entrada de este recinto. Con un allanamiento preventivo, la Fiscalía levantó pruebas que podrían acercarlos a quienes son los responsables.
Carabineros en la entrada y la luz del segundo piso del Instituto Nacional alertaban que no era un domingo normal al interior del establecimiento educacional de Santiago. Este es un procedimiento que se gesta el día de hoy a propósito de una denuncia que se recibe de una organización para la quema de la rectoría de este establecimiento educacional. Un allanamiento que nació desde amenazas que la rectoría del Liceo Municipal habría recibido a través de redes sociales y que se suman a la quema de la inspectoría el 27 de septiembre, cuando 2 paradocentes se encontraban en el interior. La postura del estudiante es bastante clara, que condena el hecho de violencia como fue el amago de incendio a inspectoría y lógicamente es el lineaje que vamos a estar construyendo en adelante. Cerca de 20 carabineros fueron los que llegaron a uno de los liceos más emblemáticos del país. Sin alumnos ni profesores en las aulas, revisaron en busca de algo que les diera pistas sobre quiénes realizaron las amenazas. Nos acompañó la rectora del Instituto Nacional, quienes habilitaron todas las dependencias y lugares que están abiertas para poder efectuar algún registro, y de esa manera se efectuó un registro pormenorizado del lugar. Trascendió que este lienzo es una de las pruebas. En él se puede leer inquietos y subversivos a no soltar la causa. ¿Quiénes están detrás? Esa es la pregunta que incluso los alumnos se hacen. Desconocemos la veracidad e incluso desconocemos de dónde vienen estas amenazas. Un nuevo hecho de violencia que pone las miradas en el Instituto Nacional y que se suma a otros ya vividos. Incluso en mayo de este año, la rectoría del establecimiento fue quemada. A través de un comunicado, la rectoría informó de las amenazas recibidas y del proceso investigativo a raíz de ellas. Esperamos que las gestiones realizadas por las autoridades involucradas nos ayuden a generar mejores espacios educativos que sean seguros para todos y todas. Cuando existe comisión de delitos, cualquier tipo de delito, lo que corresponde siempre es la denuncia, y en algunos casos además nosotros agregamos querellas cuando hay hechos que son de carácter gravísimo, que atentan contra nuestros funcionarios y funcionarias o contra la infraestructura pública. 8 han sido las denuncias que se han realizado desde el municipio en lo que va del 2023 por delitos cometidos al interior de los distintos colegios emblemáticos de Santiago, una más que en 2022. Cifras que se suman a los 30 expulsados bajo el reglamento interno de convivencia escolar. Bueno, el veto que ingresó el Ejecutivo por la ley de usurpaciones, ese que ingresó a última hora del viernes pasado, ha tensionado al máximo la relación gobierno-oposición. Y uno de los grandes puntos de discusión y de desencuentro entre estos dos grupos, estas dos parejas, podemos decir, es la distinción entre usurpaciones violentas y usurpaciones no violentas. Valentina Reyes ya está con nosotros para entrar a este debate, al debate político que se ha tomado la agenda. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Connie. Muy bien, buenas noches a todos en sus casas. Y claro, nosotros graficamos este tema en estos dos bloques, ¿no? Acá tenemos a la ministra Carolina Toá, al ministro Elizalde y al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y también al senador Felipe Kast, que lidera la Comisión de Seguridad del Senado. Y tenemos este concepto, usurpación no violenta. ¿Por qué? Porque en este veto, que tiene varios temas, ¿no?, que ingresó el gobierno, uno de los puntos es esta llamada usurpación no violenta. ¿Qué quiere decir? Sin violencia hacia las personas, sin intimidación, pero con daño hacia las cosas. ¿Cuál es el tema? Que el gobierno busca que si hay una usurpación no violenta exista la posibilidad de que no haya pena de cárcel, sino que la posibilidad de una multa hacia quienes ejecutaron esta usurpación. Claro, en el fondo lo que hacen con el veto, lo que hace el gobierno con el veto, es dejarle al juez la decisión de si aplica en estos casos, en lo que se ha llamado usurpación no violenta. Hay toda una discusión de si existen las usurpaciones no violentas, porque hay quienes sostienen, este lado, por ejemplo, ¿cierto?, que ya una usurpación, aunque no haya daño sobre las cosas ni sobre las personas, es violento porque te estás haciendo, digamos, haciendo tuyo algo que no es tuyo, que es de otro. Entonces, esa es una discusión, ¿cierto? Pero lo que está haciendo el gobierno con este veto es dejarle que el juez decida si en estos casos se aplica multa o pena de cárcel. Y esto causó molestia en el sector de Chile Vamos. Nosotros tenemos la nota que preparó Ignacia Jiménez. Si hace un mes la molestia
ya era evidente en la ministra del Interior, el sentir ahora se apoderó de la oposición. El motivo, la ley de usurpaciones, la iniciativa que ha generado un duro enfrentamiento en el Congreso, en donde la indignación opositora se desató tras el veto presentado por el gobierno, que eliminó la polémica legítima defensa privilegiada y diferenció las penas para el delito de usurpación en hechos violentos y no violentos. Obviamente, si no corrige, lo que va a estar haciendo es entregándole la señal a los usurpadores que pueden seguir haciéndolo. Y nosotros para eso no estamos disponibles y, por supuesto, votaríamos en contra del veto. Que las sanciones sean multas que ya han demostrado nula eficiencia o penas privativas de libertad, sin lugar a dudas, muestra un gobierno débil. Robar una gallina o robar un celular, al tiro es delito, y eso es con cárcel, pero en este caso un usurpador, supuestamente un usurpador podría ser no violento. Este martes se dará cuenta en el Senado de los cambios a la ley de usurpaciones. La violenta, según el veto, se sancionará con pena de cárcel y la no violenta podría ser penada, si el juez lo determina, solo con una multa. Llama la atención que se plantee como si esta fuera una distinción que hubiera establecido el gobierno a través del veto. Al contrario, es una distinción que está establecida desde hace mucho tiempo en el Código Penal vigente. Nosotros lo que hicimos fue un veto que estableciera gradualidad en la forma de aplicación de las penas. El veto del gobierno necesita poco más de un tercio de los senadores presentes para su aprobación. 18 legisladores y están todos los presentes, lo que está al alcance del Ejecutivo. Por eso la oposición evalúa otra estrategia, recalificar los cambios propuestos por el gobierno, posibles y complejas modificaciones que se analizarán en la Comisión de Seguridad para que prime el texto original aprobado hace un mes en el Senado. Cada uno de los 14 vetos se vota en sí mismo y cada uno de ellos tiene una cierta calificación. Esto es relevante porque en el caso de ser un veto supresivo, en caso de que se rechace, simplemente no hay ley en la materia. En cambio, cuando es un veto aditivo, en el caso de rechazarse, queda la ley que aprobó el Congreso. Para la oposición no hay duda, según ellos el gobierno adoptó esta decisión debido a la presión ejercida principalmente por el Partido Comunista. Se ha llegado a un acuerdo transversal, no de un sector político, de muchos sectores políticos. Pareciera que hay grupos más extremos al interior del gobierno que exigieron este tema de que se instalara que las usurpaciones podían no ser violentas. Es una caricatura interesada. Nosotros somos uno de 10 partidos y en igualdad de condiciones hacemos saber nuestras preguntas. Lo que tenemos hoy día es un veto que lo deja un tanto más coherente, entendiendo que ha sido una discusión bien compleja. Este miércoles iniciará el debate en comisión del veto a la ley de usurpaciones. En las bancadas de diputados de la UDI y republicanos ya anunciaron que votarán en contra, oposición que incluso no descarta presentar un nuevo proyecto si se aprueba el polémico veto del gobierno. Bueno, se han hecho todo tipo de comparaciones, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, hoy día que circulaba era, entonces, si es que se aprueba este veto del gobierno sobre esa parte, sobre la usurpación no violenta, y un juez entonces puede determinar que alguien que se toma un predio sin afectar de nuevo a personas directamente, sin violencia contra las personas o sobre las cosas, puede terminar simplemente pagando una multa, que es lo que pasa hoy día, digamos. Claro, es delito a diferencia de hoy día que falta. Pero, digamos, robar un celular, ¿cómo quedaría? Robar un celular sería más grave en términos de condena, de pena, porque puedo terminar en la cárcel. Si yo robo tu celular y te empujo, que es un robo con violencia, seguramente voy a terminar preso. Pero si tomo un terreno, si es que esto se aprueba de nuevo, pero que no, donde no hay nadie, no afecto, digamos, no violento a nadie ni a nada, podría ser solo una multa. Podría ser simplemente digamos, terminar pagando una multa y con eso, claro, parece un poquito contradictorio. Bueno, es un tema... ¿Qué es más grave, robarse un celular o tomarse un predio? Es un tema, Connie, que nos va a acompañar por lo menos, por lo bajo, un mes más. ¿Por qué? Porque este veto se tiene que tramitar tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados. Así que vamos a estar discutiendo sobre este tema a medida que avance el debate en el Congreso Nacional. Pero los quiero invitar y las quiero invitar en sus casas a otro tema. Vamos al Consejo Constitucional, porque también es parte de la semana política. Hoy hubo reunión en el Consejo Constitucional entre Chile Vamos, republicanos, amarillos, demócratas y también el Partido Radical. Están buscando el centro político. Que no está representado
en su mayoría. Está muy poco representado en el Consejo. Exacto, no está representado, pero fueron claves cuando ganó el rechazo el 4 de septiembre del año 2022, que están buscando llegar a acuerdos para sacar adelante el texto constitucional. De hecho, José Antonio Kast asegura que van a dar vuelta a las encuestas. Recordemos que las encuestas en este minuto están hacia la opción del en contra, por lo menos hasta este minuto. José Antonio Kast, líder de Republicanos, dice que lo dan vuelta. Jimena Rincón dice que van a llamar al Partido Comunista para que se sume a estas reuniones. Los invito a escuchar esas declaraciones. Ese 4 de septiembre Chile literalmente se salvó. Lo increíble es que a 4 meses de ese 4 de septiembre muchos no creían que nos podíamos salvar. Y por eso se fueron entregando más cosas de las que nosotros, a nuestro juicio, era relevante. Hoy día, en un proceso más corto, les quiero decir que tenemos 2 meses. Y que de nuevo la vamos a hacer. Nosotros estamos buscando poder conversar un texto que de verdad identifique y represente al país. Y creo que nadie puede restarse a ese esfuerzo. Y así lo entendemos cada uno de los que está hoy día en esta reunión. Bueno, esas son las voces, la mayoría de las voces, ¿cierto? Son pendientes o tendientes a un acuerdo transversal. Pero ya escuchábamos hoy día una facción de republicanos, ¿cierto? Liderada por el senador Rojo Edwards, que representa de nuevo, es una facción, pero diciendo que la verdad es que ellos ya tenían decidido el voto en contra. Claro, por lo menos la facción de Rojo Edwards, porque aquí a José Antonio Kast lo escuchamos en este seminario y él aprueba y respalda el texto que ha trabajado su bloque republicanos con 22 consejeros. Así que ahí Republicanos tiene una facción que dice no lleguemos al plebiscito mejor. Pero vamos a ver a lo que sí vamos a llegar esta semana en nuestro calendario. Los plazos se cumplen esta semana. Sí, de esta todas semana maneras. Termina la votación en el Consejo Constitucional, en el Pleno. 4, mira, acá tenemos el calendario, le vamos a pedir ahí que nos muestre la fecha, pero les adelantamos, ya el 4 de octubre, o sea, el miércoles, mañana. termina el Consejo Constitucional de votar el texto que se va a entregar a la comisión experta. ¿Cuándo? El 7 de octubre. Y la comisión experta tiene solo 5 días, lo hemos dicho en este bloque, para trabajar y votar nuevamente, porque la comisión experta vota también sus resoluciones el 10, 11 y 12. Y ahí el texto vuelve al Consejo Constitucional. O sea, esta semana clave, clarísimo. Una semana que tenemos que mirar, que el miércoles les vamos a estar contando, de hecho, sobre este borrador de propuesta constitucional, Connie. Y ya para finalizar el bloque, les contamos que hoy siguieron las votaciones y que se aprobó normas sobre, por ejemplo, Ministerio Público y Fiscalía, y se aprobó una Fiscalía supraterritorial. ¿Qué haría esta Fiscalía supraterritorial? Trabajar específicamente y con foco en el crimen organizado, contra el crimen organizado. Y no por región, sino que, por ejemplo, si se permitiría hacer una investigación que incluyera el crimen organizado, sabemos que no está en una sola región, sino que está presente a veces en varias. Son muchos grupos. Se puede hacer una investigación en varias regiones con un mismo fiscal o con un mismo grupo de fiscales. Exacto. Mañana, por ejemplo, se votan normas de Contraloría, así que ahí está el trabajo del Consejo Constitucional, que ya lo vieron, esta semana entrega un anteproyecto. Muchas gracias, Vale. Nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos. Buenas noches. Esta semana en el Consejo, por supuesto, vamos a revisar otras noticias y ahora de carácter internacional, porque fíjese que un Javier Milei inusualmente moderado y un Sergio Massa como foco de todos los ataques. Bueno, estos fueron algunos hitos del primer debate presidencial en Argentina. Un enfrentamiento que hasta en Chile salió a relucir. Y realmente estamos muy contentos. Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo terminar con la pobreza y sobre todo sé cómo exterminar la inflación. Entiendo claramente las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que tenemos que resolver. El kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica. Por eso los argentinos necesitamos un cambio. El primer debate presidencial en Argentina de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre estuvo marcado por los ataques a la forma en la que el gobierno de Alberto Fernández ha manejado la economía del país, el flanco más débil del candidato oficialista Sergio Massa. Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, puede ser un buen presidente. A ustedes, a su familia, a sus amigos, ¿le mejoró la vida desde que Sergio Massa es ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Pero Massa resistió la lluvia de críticas y en varios momentos hizo un mea culpa por la crisis que atraviesa el país trasandino. Tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por ellos
Aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Pero el otro foco de atención del debate estaba en cómo iba a responder el candidato Javier Milei a los ataques de sus oponentes. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Lejos de su estilo provocador, a Milei se le vio mucho más contenido y centrado en hablar de economía, aunque hubo espacio para analizar su idea de cambiar el actual modelo educativo de Argentina a uno parecido a Chile, donde el Estado pague por alumno que asista. Milei viene con las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. Aumentó la desigualdad educativa. Hay una educación para pobres y otros para ricos. Creo que es un desconocimiento absoluto de cómo financiar, de tener, ¿no es cierto?, modelos de financiamiento que impliquen una real, ¿no es cierto?, calidad. Si Milei protagonizó alguna polémica fue cuando se refirió a los desaparecidos en la dictadura argentina. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Pero si hay una historia que interesa a los argentinos por estos días, es la que rodea el escándalo del jefe de gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien tuvo unas lujosas vacaciones en España, acompañado de una conejita Playboy en un yate, derroche de un político oficialista en un país que tiene el 40% de su población en la pobreza. Mientras hambrean al pueblo, se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. ¿Querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero, llévatelo a Insaurralde. Fue una gran oportunidad perdida para los opositores porque no fueron capaces de aprovechar la gran noticia coyuntural que era el escándalo del jefe de gabinete que puso Cristina Kirchner en Buenos Aires. Más de 2 horas de un debate que se repetirá el próximo domingo y en el que quedó en evidencia la incertidumbre sobre si habrá o no segunda vuelta en el camino a llegar a la presidencia de Argentina. De vuelta a nuestro país con la noticia económica del día, una noticia más bien negativa. Se trata del índice mensual de actividad económica, el famoso IMASEC, que ha tenido diversas fluctuaciones durante 2023 en sus mediciones interanuales. Veamos, en enero subió 0,2%, en marzo tuvo su mayor baja, llegó a menos 2,1%, en julio alcanzó su mayor alza, ¿cierto?, con un 1,8%. Y en la última medición de agosto registró una caída de 0,9%, mayor de lo que esperaban los analistas. ¿Qué fue lo que incidió en esta preocupante cifra y a qué sectores afecta? Veamos. Fue una noticia que cayó como un balde de agua fría porque ni el más pesimista de los pronósticos anticipaba un IMASEC tan negativo como el publicado por el Banco Central. Un 0,9% retrocedió la economía en agosto. El consenso de mercado apuntaba básicamente a un crecimiento nulo o a una pequeña caída. Un dato sorpresivo que se explica por el mal desempeño que tuvo el rubro de los servicios, un sector que en los últimos meses había empujado el carro de la economía. El comercio siguió con su mal momento, evidenciando la debilidad del consumo, mientras que la minería y la industria tuvieron un leve crecimiento durante agosto. Por supuesto que es una cifra que no nos deja tranquilos. Habríamos preferido, ¿cierto?, por supuesto, cifras mejores. Tenemos que reconocer, sí, que se trata de factores puntuales que operaron durante ese mes. La recuperación va a continuar, se va a desplegar durante el resto del año. Vamos a ver, en la medida que vayamos superando estos factores más puntuales, vamos a ir viendo cifras más positivas. Y esos factores puntuales, a juicio del ministro Marcel, se explican por los efectos de las fuertes lluvias que golpearon a la zona centro-sur y también por el paro de profesores que se produjo en el 8º mes del año. 2023 no ha sido fácil para la economía. Enero comenzó con un leve crecimiento, pero luego vinieron 5 meses de caídas que terminaron en julio. Este IMASEC de agosto instala nuevamente la incertidumbre. Plantea un escenario en donde el crecimiento se va a ubicar en algún punto entre menos 0,5
y 0%, es decir, un crecimiento nulo. Lo que uno ve es que a medida que seguimos anotando variaciones negativas del IMASEC, más probable se vuelve el menos 0,5. Pone un poco más de cuesta arriba lograr un crecimiento económico este año y también en cierto modo está alineado con lo que espera el Ministerio de Hacienda, que es que simplemente para el 2023 el nivel de PIB se mantenga plano respecto al año 2022. En el último trimestre seguramente vamos a empezar a ver una lenta recuperación de la mano de la mejor situación en materia inflacionaria, la disminución de las tasas de interés. ¿Cerraremos el año con crecimiento cero o con contracción? Ese es el debate que se abre entre los entendidos. Como sea, el lento avance de la economía está golpeando al mercado laboral. En este difícil contexto le damos un dato. Comenzó la 7ª versión de la Feria Punto Empleo, donde hay más de 1000 vacantes disponibles para quienes buscan una oportunidad. Estoy sin trabajo. Tengo ya 6 meses y bueno, esta semana decidí realmente volver a iniciar fuertemente la búsqueda de empleo. Hay mucho trabajo que piden mucha experiencia y para la gente joven que están recién ingresando, que están recién abriéndose hacia el mundo laboral, está cada vez más difícil. Estoy buscando algo que sea involucrado a mis habilidades como áreas de venta, áreas de atención al público. Para postular se debe ingresar a www.puntoempleo.cl, sitio donde 122 empresas prometen ofertas laborales en medio de este complejo panorama económico que de seguro marcará la discusión por el presupuesto 2024. 100% virtuales serán las clases en Pucón. Pese a que este lunes la nubosidad no permitió ver el volcán Villarrica y la actividad sísmica sigue a la baja, permanece la inestabilidad y por lo tanto la alerta naranja. Escondido y tapado por completo por la nubosidad. A simple vista parece tranquilo, pero su actividad los últimos 8 días dice lo contrario. Es considerada como inestable, por lo mismo es monitoreado segundo a segundo con distintos sensores y los que aún indican que hay que estar atentos. Y así están en Pucón. Por precaución, los 11 establecimientos educacionales municipales y los particulares subvencionados tendrán clases telemáticas. Nos enviaron un WhatsApp informándonos que teníamos que venir a buscar el material de apoyo y empezar mañana con clase online. Es ideal, es una nueva buena forma para que así no se atrasen ellos también. Juan Pablo es uno de esos estudiantes. Sabe que es por su seguridad, pero es inevitable no asociarlo a lo que vivió en pandemia. A mí no me gusta tanto porque la verdad no puedo como jugar con mis compañeros o poder, poder salir al recreo. Ya tiene el material y el computador listo para la virtualidad, un alivio para la mayoría de los apoderados ante una eventual emergencia para la que insisten están preparados. Evacuar afuera al patio y después, si no llega algún apoderado, ir a la península. Es una tranquilidad para mí, para mi hijo y bueno, para todos los apoderados en realidad, porque si se produce una alerta roja estando él en el colegio, va a ser un caos. ¿Cómo toma el colegio, por ejemplo, los establecimientos, la contingencia de tener que arrancar, tomar a todos los niños, el orden? Los adultos también nos desesperamos, los niños también se preocupan de sus padres. Entonces el hecho de estar en casa yo creo que es un alivio para el momento en que estamos viviendo. Según Serna Giomín, lo observado en las últimas 24 horas da cuenta de actividad acústica, manifestaciones superficiales y sismos discretos asociados a la dinámica de los fluidos. Se mantiene registro de baja actividad sísmica. Durante el día se han apreciado columnas de coloración blanquecina de baja altura. Por la noche se observó actividad estromboliana supeditada al cráter y se pudo estimar una caída de ceniza medida desde el centro del cráter hasta 4,5 kilómetros en dirección sur. Pero su inestabilidad puede variar a fases más o menos energéticas y ante esa incertidumbre las clases continuarán online. No, esa información no tenemos porque eso tiene que ser día a día. Depende de cómo va evolucionando el volcán. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir evaluando, ¿no es cierto?, este desarrollo. Lógicamente esto se va a mantener mientras dure lo que es la alerta naranja en nuestra comuna. Las zonas de riesgo están delimitadas, ya son conocidas y no son pocos los colegios cercanos a ellas, por lo que hasta que sus parámetros no se ajusten, el volcán Villarrica seguirá en alerta técnica naranja.
Con cerca de 40 millones de dólares en ventas durante las 10 primeras horas, el Cyber Monday comenzó con el pie derecho esta nueva versión. Claro, busca revertir los números rojos del comercio y servir de alternativa para ahorrar dinero de cara a la Navidad. 797 marcas le dieron el vamos a una nueva versión del Cyber Monday, una que siempre, más allá de tener o no algún producto en vista, llama la atención de los consumidores. En general aprovecho como de comprar ropa o cosas así que a veces están más baratos. La verdad es que he ido mirando todo el rato para ver si pillo algo que se caigan en algún precio para poder comprar algo. Hay harta oferta en bloqueadores, protectores solares y también cremas de noche. Ya. Y los resultados así lo reflejan. Según la Cámara de Comercio de Santiago, en las 10 primeras horas del evento se realizaron 390.000 transacciones por un total de 39 millones de dólares. Y esta cifra es similar a los años anteriores. El descuento promedio que hemos revisado a través de nuestro proveedor Retail Compass es de un 25%. Y el ticket promedio para esta versión de Cyber Monday es de 90.000 pesos. Pero, ¿cuáles han sido los segmentos estrella de esta versión? Moda con zapatillas y vestuario. Hay ofertas de hasta un 70% de descuento. Smart TV que también puedes encontrar a un muy buen precio. Parece que el producto estrella del día de hoy son las cafeteras. Hay buenas ofertas en cafeteras. Alternativas de ahorro que pueden dar una mano para el futuro ante la amenaza de una Navidad más cara tras un valor del dólar que no da tregua. Es una gran oportunidad para ahorrar dinero adelantando las compras navideñas, especialmente en un año que ha sido muy difícil económicamente para las personas y también para el retail. Queremos recordar que siempre compren en las páginas oficiales, se informen de los precios con anterioridad. Por lo mismo,